Cada club de motociclistas forajidos en Estados Unidos opera bajo la misma promesa fundamental: hermandad, lealtad, familia. El parche no es solo cuero e hilo, es un juramento de sangre. Los hombres que lo llevan puesto se mantienen unidos, una fortaleza donde lo que pasa adentro se queda adentro y el mundo exterior simplemente no existe. Pero esa promesa lleva una cláusula oculta, una que nunca mencionan en la ceremonia de iniciación. Es permanente. Los Hells Angels lo llaman Hells Angels Forever, Forever Hells Angels. Los bandidos tienen su versión, los Mongols tienen la suya. El lenguaje cambia, pero el contrato sigue siendo absoluto. En este mundo, para siempre no es un sentimiento ni una tarjeta de felicitación. Es un documento legal vinculante donde el único arbitraje es la violencia. Estos contratos no los hacen cumplir abogados en oficinas de caoba. Se hacen cumplir a las 3 de la mañana con rastreadores GPS sujetos a los parachoques de los BMW. Se validan con bombas de tubo, escopetas y el frío silencio de una ejecución en un campo de cultivo en Ontario. Se resuelven por 70 hombres esperando en la habitación de un hotel en Nuevo México el clic de una puerta o por 3 hermanos, llegando a tu casa. 6 meses después pensaste que te habías retirado en buenos términos, dejándote enfrentar 30 cirugías y titanio de por vida. Algunos de los hombres en esta lista intentaron irse con su dignidad. Algunos fueron expulsados y pasaron sus días restantes cuidándose las espaldas. Otros cambiaron sus colores por un contacto del gobierno, un nuevo nombre y protección de testigos. La década de lealtad inquebrantable de un hombre fue borrada por una sola llamada telefónica grabada. Un veredicto alcanzado en una reunión a puerta cerrada a la que ni siquiera se le permitió asistir. Estas son 10 historias de hombres que descubrieron el verdadero costo de la cláusula de por vida. A ninguno de ellos se le permitió irse sin hacer ruido. George Christie no era la clase de miembro de los Hells Angels que salía en las noticias por las razones equivocadas. Él era del otro tipo, el presidente del capítulo de Ventura por más de 30 años, el hombre que llevó la antorcha olímpica en los Juegos de Los Ángeles 1984 con sus colores, en su motocicleta, frente a las cámaras representando a la ciudad de Ventura. El hombre que contaba a estrellas de cine, músicos, capitanes de policía y artistas entre su círculo personal. El hombre en quien Sonny Barger confiaba no para lanzar el primer golpe, sino para asegurarse de que nadie tuviera que hacerlo. Mientras Barger era el líder temerario, Christie era el estratega, el negociador, el que resolvía problemas, el portavoz, el hombre que contestaba el teléfono cuando el club necesitaba a alguien que pudiera hablar con el mundo exterior sin iniciar una guerra. Se unió a los Hells Angels en 1975. Se convirtió en miembro de pleno derecho en 1976. Fundó el capítulo de Ventura y lo dirigió durante más de 3 décadas, más tiempo que cualquier otro presidente de capítulo en la historia del club. Para cuando decidió que había terminado, había pasado 40 años en una organización que ayudó a formar, llevando la reputación del club a través de cada crisis pública, cada desafío legal, cada momento en que Los Ángeles necesitaban a alguien que los defendiera ante un mundo que ya había tomado una decisión sobre ellos. Pensó que 40 años le daban el derecho de retirarse. Estaba equivocado. En 2010, después de 4 décadas como miembro con parche completo, después de la antorcha olímpica, después de las conferencias de prensa, después de décadas de diplomacia secreta con clubes rivales, las fuerzas del orden y los medios de comunicación, George Christie entregó su parche e intentó regresar a casa. Tenía 63 años. Le había dado al club toda su vida adulta. Quería terminar. A las 2 semanas de su retiro, el club lo declaró fuera en malos términos. Fuera en malos términos es una designación específica en el mundo de los motociclistas fuera de la ley. No es simplemente irse. Es destierro. Una declaración organizacional formal de que la salida de un miembro no es aceptada, no se reconoce como legítima y no se perdona. Un miembro que se va en buenos términos es reconocido, respetado y liberado. Un miembro que da vetado es puesto en la lista negra. A los miembros actuales se les prohíbe asociarse con él. No puede asistir a los eventos del club, no puede ser visto en un evento de los Hells Angels.
No puede usar nada que lleve el emblema del club. Él está, en el lenguaje organizacional del club que pasó 40 años construyendo, muerto para cada persona con la que rodó. A Christie le dijeron que no podía usar el parche que había ganado 40 años antes. Le dijeron que se quitara el tatuaje de la calavera, el tatuaje en el cuerpo de un hombre, la marca permanente que se había puesto ahí como una declaración de quién era y a qué pertenecía. El club le informó a su presidente de capítulo con más antigüedad que la tinta bajo su piel tenía que desaparecer porque su salida no fue en los términos que el club consideraba aceptables. La razón específica por la que Christie quedó vetado se ha descrito de manera diferente en distintos relatos. Su decisión de cooperar con una serie documental del canal History Channel, su disposición general a hablar públicamente sobre el club después de irse, las tensiones acumuladas de 40 años de política interna que nunca se resolvieron por completo. Lo que es consistente en todos los relatos es el resultado. El hombre que había sido la cara pública de los Hells Angels durante 2 décadas, el hombre que había llevado la antorcha olímpica, el hombre en quien Barger había confiado como su contraparte institucional. Ese hombre fue expulsado en menos de 15 días después de entregar su parche. Christie escribió sobre eso en sus memorias Exilio en Front Street, publicadas en 2016. El título te dice dónde terminó después de que el club terminó con él. Front Street, que en el mundo de los motociclistas forajidos significa estar completamente expuesto, sin protección, sin hermandad, sin ningún tipo de paraguas organizacional entre tú y lo que venga después. Es la geografía específica de un hombre que ha dejado el único mundo que conoció durante 40 años y ha descubierto que el mundo no te hace espacio cuando regresas. El libro no es un documento amargo. Eso es lo específico del relato de Christie que lo hace más difícil de procesar que las historias más dramáticas de esta lista. Él no se presenta como una víctima. Él no afirma que el club le haya hecho daño de una manera que no anticipó. Él es honesto sobre lo que era el club, lo que requería y cuál fue el costo de irse. Él amaba al club. Él lo dice directamente. Todavía lo amaba cuando se fue. Él solo quería dejarlo atrás. El club no quería que él terminara en sus propios términos. Publishers Weekly describió sus memorias como el relato de un hombre que se apegó a su código de forajido a un gran costo personal. Esa frase, a un gran costo personal, captura algo sobre la situación específica de Christie que las salidas más violentas de esta lista no iluminan tan claramente. Él sobrevivió. Él está vivo. Él escribió el libro, dio las entrevistas y siguió adelante. Su salida, comparada con lo que les pasó a otros en esta lista, es lo más parecido a una salida limpia que se puede ver. George Whedon no intentaba hacer una declaración cuando dejó a los Hells Angels. No estaba tomando una decisión basada en principios sobre la dirección del club o la calidad de sus miembros, ni sobre los cambios organizacionales específicos que lo habían convertido en algo que ya no reconocía. No estaba escribiendo un libro en su cabeza, ni planeando un documental para la televisión, ni calculando cuánto podría valer la cooperación con las autoridades federales en años menos de condena. Estaba tratando de sobrevivir a lo que sabía. Weathering era vicepresidente del capítulo de los Hells Angels de Oakland, el capítulo de Barger, el capítulo madre, el centro organizativo del club de motociclistas fuera de la ley más poderoso del mundo. La vicepresidencia de Oakland no era un título administrativo. Era un puesto que requería proximidad diaria a las decisiones más importantes del club, sus operaciones criminales más serias, sus momentos más peligrosos y sus secretos más cuidadosamente enterrados. Whedon no era una figura periférica que vislumbraba la oscuridad del club desde lejos. Él era uno de los 2 hombres más responsables de lo que el capítulo de Oakland hacía, decidía y enterraba. Se hacía llamar Baby Huey. Era barbón, grande, descrito en el momento de su arresto como alguien que pesaba 260 libras y estaba profundamente involucrado en la operación de drogas del capítulo de Oakland. Según varios testimonios, incluido el suyo propio,
Fue uno de los traficantes de drogas más importantes de la costa oeste durante los años en que sirvió como vicepresidente de Barhead. El dinero de la droga era real. La autoridad organizacional era real. La hermandad era real. De la manera específica en que la hermandad y las organizaciones se construyen alrededor de la violencia y la lealtad. Y el rechazo completo a la autoridad externa es real, intenso, total y completamente dependiente de tu utilidad continua para la organización. Alrededor de 1970 Weathering dejó el club, no de manera limpia, no entregando su parche y alejándose. La arquitectura de su partida se construyó a partir del peso acumulado de lo que había visto, hecho y permitido que sucediera en la propiedad que llevaba su nombre, un rancho en las colinas a las afueras de Oakland, donde se llevaba a cabo el negocio de la organización, y donde algunos de los problemas más graves del capítulo se habían resuelto de manera permanente. La naturaleza específica de lo que había sucedido en esa propiedad y lo que Weathering sabía al respecto está documentada en los registros judiciales y en su propio testimonio posterior. Cuerpos. El rancho había sido utilizado como un lugar para deshacerse de los cuerpos. 3 de ellos, una joven que había recibido un disparo en la cabeza y 2 aspirantes al club llamados Big Tom Scholl y Charles Barker, a quienes les dieron café mezclado con LSD y luego los estrangularon cuando el club decidió que estaban planeando un golpe contra el liderazgo de Oakland. La propiedad estaba a nombre de Weathering. Los cuerpos estaban en pozos en la propiedad. Él sabía que estaban ahí. Él no los había puesto ahí. Los asesinatos específicos fueron cometidos por otros miembros, pero él lo sabía, y el saberlo era un peso en sí mismo. Fue arrestado por cargos de drogas y armas. El arresto fue el mecanismo, pero la decisión ya se estaba formando antes de que le pusieran las esposas. Lo que había presenciado, acumulado y cargado como vicepresidente de Oakland se había convertido en algo que ya no podía seguir soportando según las reglas del club. Hizo un trato. Testificó en contra de otros ángeles en juicios importantes. Cooperó con las autoridades de una manera que la cultura de los motociclistas fuera de la ley considera la peor traición posible. No porque la ley fuera correcta, sino porque la hermandad era algo que nunca debías traicionar, bajo ninguna circunstancia, sin importar cuál fuera la alternativa. Entró al Programa Federal de Protección de Testigos con su esposa y sus 2 hijos. Lo que sucedió después está documentado en un lenguaje clínico de custodia federal que no captura completamente lo que significa en términos humanos. Mientras estaba bajo custodia protectora, en ese no lugar específico de una vida bajo protección federal, con un nuevo nombre, y sin historia y sin un mundo que se conectara con los 40 años que había vivido. Antes del arresto, Weathering experimentó una crisis de tal gravedad que produjo 2 actos de violencia dirigidos a las personas más cercanas a él. Intentó cegarse clavándose lápices en los ojos. Luego se intentó estrangular a su esposa. Estas no son declaraciones metafóricas sobre el costo psicológico de irse. Son hechos documentados que le ocurrieron a un hombre específico bajo un acuerdo específico de custodia federal, por el peso de lo que había requerido irse. El testimonio, la traición de hombres a los que había llamado hermano, la completa eliminación de la identidad organizacional que había estructurado toda su vida adulta, produjo en él algo que el lenguaje clínico de los registros federales llama una crisis, y que no tiene un nombre menos crudo que ese. Él sobrevivió, su esposa sobrevivió. Los lápices no lo dejaron ciego, el estrangulamiento no la mató. Estaban bajo custodia protectora y la protección se extendió hasta el momento en que el hombre protegido se convirtió en el peligro. En 1978, Albert Oskee Simmons hizo todo bien. Tomó la decisión de dejar a los ángeles del infierno en 1973 y la llevó a cabo como lo haría un hombre que quiere terminar con algo, completamente, de manera práctica, sin medias tintas. Había sido miembro del capítulo de Lowell, Massachusetts, el primer capítulo de los ángeles del infierno en la costa este, establecido en 1966 como la primera base del club en un territorio que los Outlaws habían considerado suyo durante años. Había llevado el parche, había hecho lo que hacen los miembros y luego,
En 1973 decidió que había terminado. Se mudó a Orlando, Florida. Un estado diferente, una ciudad diferente, una vida diferente. Abrió una tienda de motocicletas. Un negocio legítimo, el tipo de cosa que un hombre construye cuando intenta crear una nueva versión de sí mismo en un lugar donde nadie sabe cómo era la versión anterior. Se cubrió los tatuajes de los ángeles del infierno. No se los quitó, porque quitarse tatuajes no era un procedimiento sencillo a principios de los años 70, pero sí se los cubrió. Tinta nueva sobre tinta vieja, la calavera y los colores enterrados bajo otra cosa. El registro permanente de su membresía quedó invisible para cualquiera que no supiera ya que debía buscarlo. Ya no era un ángel. Había tomado todas las medidas prácticas disponibles para un hombre que quería hacer visible y real ese hecho. Otro estado, nuevo negocio. Tatuajes cubiertos. Había hecho lo que a George Christie le dirían que hiciera casi 4 décadas después. Eliminar la evidencia visible de quién había sido e intentar construir algo que no llevara el peso del parche. No funcionó. No fue porque los ángeles vinieran por él, sino porque lo hicieron los forajidos. La secuencia de eventos que mató a Alberto Simmons no comenzó con algo que él hiciera, sino con algo que sucedió en una fiesta de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York el 31 de diciembre de 1973, 9 meses después de que dejó el club. Sandy Alexander, uno de los ángeles del infierno más veteranos de la costa este, golpeó a un hombre llamado Pedro Rogers en esa fiesta. Rogers era un exmiembro de la pandilla Aliens que se había unido a los forajidos. La golpiza fue por un ajuste de cuentas pendiente. Los forajidos lo interpretaron como un ataque organizacional contra uno de sus miembros y empezaron a planear una respuesta. La respuesta requería objetivos. El capítulo de los forajidos de Florida, bajo el liderazgo de James Big Jim Nolan, identificó a 3 hombres conectados con los ángeles del infierno de Massachusetts que estaban en o cerca de Florida. 2 de ellos, George Hartman y Edwin Riverboat Riley, eran ángeles activos que habían viajado al sur por asuntos del club. El tercero era Albert Simmons, quien había dejado el club el año anterior y estaba administrando una tienda de motocicletas en Orlando. Él fue incluido en la lista de objetivos no porque todavía fuera un ángel, no porque le hubiera hecho algo a los Outlaws, no porque tuviera algún papel organizacional continuo en el club que había dejado. Fue incluido porque había sido uno. La membresía anterior en el cálculo de la represalia de los motociclistas forajidos es lo suficientemente cercana a la membresía actual como para convertirte en un objetivo válido. Los forajidos no estaban atacando a la organización de los Hells Angels. Estaban atacando a hombres que habían llevado los colores de Los Ángeles, aunque fuera en el pasado. A Simmons le habían dicho los Outlaws, según los informes policiales de la época, que Hartman y Riley estaban en Florida, específicamente para supervisar que cubriera sus tatuajes, lo que sugeriría que aún tenían alguna conexión organizacional con él, incluso después de su salida. Ya sea que esto sea preciso, o si fue solo el pretexto que usaron los Outlaws de Florida para justificar. Incluir a un exmiembro en una lista de objetivos que se basa principalmente en miembros actuales no está definitivamente establecido en los registros públicos. Lo que sí está establecido es que su nombre estaba en la lista y su nombre permaneció en la lista. 27 de abril de 1974, los 3 hombres fueron atraídos al bar Past Team, una taberna en Fort Lauderdale, bajo el pretexto de completar una transacción de drogas. Era el tipo de arreglo que ocurría regularmente en el ecosistema criminal que ambos clubes ocupaban. Una reunión de negocios, un trato de narcóticos, nada que hubiera alarmado especialmente a Simmons. Él fue. Desde el bar Pastime, 4 Outlaws de Florida obligaron a los 3 hombres a punta de pistola a subir a la parte trasera de una camioneta. Sus muñecas fueron atadas con una cuerda rosa para tender ropa. El detalle específico que aparece en cada relato de lo que sucedió después, y lleva el peso del instrumento completamente mundano elegido para un propósito. Nadie que compra una cuerda para tender ropa lo prevé. La camioneta condujo hacia el suroeste desde Fort Lauderdale, entrando al condado de Broward hacia los Everglades, hasta una cantera inundada cerca de un lugar llamado Andytown.
Norman Spider Reisinger le disparó a cada uno de los 3 hombres en la cabeza con una escopeta calibre 12. Sus cuerpos fueron lastrados con 8 bloques de concreto cada uno y arrojados a la cantera. El agua tenía una profundidad de 6 metros. La intención era que no los encontraran. El 1 de mayo de 1974, 4 días después, un automovilista que pasaba por una carretera cerca de Andytown notó algo en el agua. Uno de los bloques de cemento se había movido. Un cuerpo había salido a la superficie. El automovilista llamó a la policía. Los buzos entraron y encontraron a los otros 2. Albert Simmons era uno de los 3 cuerpos en el fondo de ese pozo. Él había cubierto los tatuajes. Él había dejado el club, se había mudado a otro estado y abrió un negocio legítimo e hizo todo lo que un hombre que quiere dejar algo hace cuando realmente lo quiere dejar. Nada de eso creó la distancia que necesitaba, porque la distancia requerida no era geográfica, ni organizacional, ni siquiera temporal. Era la distancia entre haber sido alguna vez un miembro y nunca haberlo sido. Y esa distancia no puede cruzarse mudándose, ni siendo dueño de un negocio, ni cubriéndose los tatuajes. Los Outlaws no hicieron distinción entre ángeles actuales y exángeles cuando estaban elaborando su lista de hombres a matar en represalia por una golpiza en la víspera de Año Nuevo. Albert Simmons apareció en esa lista porque su nombre alguna vez estuvo en la lista de un capítulo de Los Ángeles del Infierno. El hecho de que ya no estuviera ahí no fue tomado en cuenta. Esto es lo específico que la historia de Albert Simmons aporta a esta lista y que las otras historias no muestran tan claramente. Christie se fue voluntariamente y fue castigado por su propio club. Weathern se fue voluntariamente y fue llevado a una crisis psicológica por el peso de lo que implicaba irse. Simmons se fue voluntariamente y fue asesinado por un club rival que consideró su antigua membresía razón suficiente para incluirlo en una ejecución de represalia. Él dejó a Los Ángeles, se cubrió los tatuajes, abrió una tienda en Orlando. Tenía 30 años cuando murió en una cantera inundada en los Everglades. Hundido con bloques de concreto, no lo mató la organización que había dejado, sino la organización para la que su salida no tenía relevancia. En el mundo de los motociclistas fuera de la ley, el parche no se quita. No cuando lo entregas, no cuando te cubres los tatuajes, no cuando te mudas a otro estado y empiezas un nuevo negocio e intentas ser alguien que no está definido por lo que solías ser. El parche es la forma en que otras personas te identifican. Y las demás personas no actualizan sus registros cuando decides que ya terminaste. Albert Simmons decidió que ya había terminado en 1973. El capítulo de Florida de los Outlaws decidió que aún no había terminado en abril de 1974. Los forajidos tenían razón, no moralmente, sino organizacionalmente. En el mundo en el que operan estos clubes, eres lo que tu parche dice que eres, y haber sido miembro es suficiente para quienes quieren encontrarte. La cantera inundada cerca de Andytown recibió a 3 hombres esa noche. Uno de ellos se había cubierto los tatuajes, se mudó a otro estado e intentó convertirse en otra persona. A la cantera no le importaba. Los Hells Angels ofrecieron $50,000 por la cabeza del hombre que había matado a 43 personas para ellos. Para ellos. Piensa en eso un momento. No fue un club rival. No fue más un informante federal. No un enemigo que había estado construyendo un caso durante años en alguna oficina federal. La organización para la que Eve Apache Trudeau había sido su asesina más efectiva y prolífica durante 12 años seguidos, esa organización decidió que debía morir y puso precio a su cabeza. La aritmética específica de lo que Trudeau había hecho para los Hells Angels canadienses no se vuelve más fácil de procesar entre más veces la mires. 43 personas muertas entre 1973 y 1985, 29 asesinados con armas de fuego, 10 asesinados con bombas. Trudeau había aprendido sobre explosivos cuando era adolescente trabajando en una fábrica de productos químicos y aplicó ese conocimiento de manera profesional durante el resto de su carrera criminal. 3 golpeados hasta la muerte, 1 estrangulado. Los asesinatos no fueron actos impulsivos de un hombre violento que no podía controlarse en una pelea de bar. Fueron encargos de la organización.
llevadas a cabo con el desapego específico de alguien que trataba el asesinato. De la misma manera en que otros hombres tratan la plomería o el trabajo eléctrico como un oficio, como un trabajo, como algo que haces correctamente y luego dejas atrás. Medía 1,68 m y pesaba 61 kilos. No parecía lo que realmente era. Eso era parte de lo que lo hacía tan útil. Trudeau se unió al Popeyes Motorcycle Club en 1968 cuando tenía 22 años. Los Popeyes eran el club de Montreal que con el tiempo cambiaría de afiliación para convertirse en el primer capítulo canadiense de los Hells Angels, en diciembre de 1977. Trudeau hizo esa transición y se convirtió en miembro fundador de Los Ángeles Canadienses. Estaba tan comprometido con el código organizacional del club, con el principio específico de que Los Ángeles hacen lo que el club requiere, hasta cometer un asesinato, que se convirtió en el primer ángel canadiense en ganar el parche Filthy Few. El parche Filthy Few se otorga solo a los miembros que han matado por el club. Trudeau fue el primer canadiense en calificar. En 1979, Trudeau se separó del capítulo de Montreal para fundar el capítulo norte con sede en Laval, Quebec. El capítulo norte fue creación de Trudeau, su visión específica de cómo debía ser un capítulo de Los Ángeles, que resultó ser un capítulo construido en torno a las mismas cualidades que hicieron que Trudeau fuera tan efectivo y, eventualmente, tan problemático. Los miembros del capítulo norte eran violentos, agresivos y estaban profundamente involucrados en el tráfico de drogas. También estaban cada vez más fuera de control de maneras que el liderazgo organizacional de Los Ángeles encontraba difícil de manejar. Consumían las drogas que se suponía debían vender. Se quedaban con parte de las ganancias. Su comportamiento atrajo la atención de las autoridades en momentos en que Los Ángeles intentaban proyectar la imagen de una organización criminal profesionalizada, en lugar de una pandilla de adictos a la cocaína erráticos. El capítulo de Halifax descubrió que Trudeau les había birlado un pago importante por drogas. Aproximadamente $98,000 que debían haber ido a Halifax, en cambio, se usaron para cubrir el consumo de cocaína de Trudeau. El capítulo de Sorel, que había estado observando cómo la disfunción del capítulo norte se acumulaba durante años, usó la disputa de Halifax como el dato final en un cálculo que ya había hecho. El capítulo norte era una carga. La solución fue organizacional más que administrativa. 24 de marzo de 1985. A los miembros del capítulo norte se les invitó a lo que les dijeron que era una fiesta en la Casa Club de Sherbrooke. Se suponía que Trudeau estaría ahí. La semana anterior, él se había internado en un centro de desintoxicación en Oklahoma, no porque supiera lo que iba a pasar, sino porque su adicción a la cocaína se había vuelto tan grave que incluso él reconoció que necesitaba tratarla. Sus propios vicios le salvaron la vida. Mientras 5 de sus hermanos del capítulo eran asesinados a tiros, envueltos en bolsas de dormir, atados a pesas de levantamiento y llevados al río San Lorenzo, Trudeau estaba en un centro de rehabilitación, lidiando con la adicción que había contribuido a la caída de su capítulo. Cuando salió del centro, recibió la visita de un representante del capítulo de Montreal. El mensaje era específico y no negociable. Estaba fuera del club. Tenía que quitarse los tatuajes de Los Ángeles del infierno de inmediato. El club se había quedado con su motocicleta y los $46,000 en efectivo que se habían guardado en la Casa Club del Capítulo Norte. Dinero que, dependiendo de la versión que aceptes, era legítimamente suyo o legítimamente del club, y en cualquier caso, ahora ya no estaba. El contrato por su cabeza era de $50,000. Era el asesino más prolífico del club, expulsado del club, con una recompensa por su cabeza, y con el conocimiento específico de 43 asesinatos, por los cuales él era el principal responsable. Tenía 3 opciones. Podía huir, podía morir o podía cooperar. En julio de 1985 fue arrestado por cargos relacionados con armas y sentenciado a 1 año en prisión. Ya en prisión llegó a la conclusión de que la única opción racional que tenía era cooperar. Ya estaba prácticamente muerto. Él mismo lo había dicho. Según varios relatos sobre su toma de decisiones, la orden de matarlo era real. La capacidad del club para llegar hasta la prisión y eliminar a quienes fueran un problema
estaba documentada y no era teórica. Su tiempo era limitado en cualquier escenario. La pregunta era qué podía ofrecer a cambio de otro tipo de tiempo limitado. Ofreció todo. Lo que Trudeau había acumulado durante 12 años de matar para los ángeles del infierno canadienses no era simplemente un número de víctimas. Era conocimiento institucional, la información organizacional específica de un hombre que había estado en el centro de las operaciones criminales del club durante cada desarrollo importante en su historia en Canadá. Él sabía quién ordenó qué. Él sabía dónde estaban los cuerpos, literalmente en el caso de la geografía específica del río San Lorenzo. Él conocía la política interna, las estructuras financieras, las relaciones organizacionales con la mafia de Montreal y la banda del West End, y con todas las demás entidades criminales que se habían cruzado con las operaciones de Los Ángeles en Quebec durante 12 años. Él se declaró culpable de 43 cargos de homicidio involuntario, no de asesinato. Homicidio involuntario. Una designación legal que caracterizó 43 asesinatos premeditados y ejecutados profesionalmente como si fueran el resultado no intencionado de un comportamiento imprudente. El acuerdo de culpabilidad requirió esta ficción porque las pruebas requerían el testimonio de Trudeau. Y el testimonio de Trudeau requería una sentencia lo suficientemente corta como para que eventualmente saliera de prisión en condiciones de construir algo que se pareciera a una vida. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 7 años fue lo que ofreció la Fiscalía. El cálculo de la Fiscalía fue directo. 43 condenas por homicidio involuntario con un periodo de 7 años sin libertad condicional a cambio de un testimonio que resolvió 90 asesinatos y envió a 19 ángeles del infierno a prisión. La indignación nacional que siguió al anuncio del acuerdo fue inmediata y sostenida. El senador Pierre-Hugh Hughes Boivinu lo describió claramente. Apache Trudeau no tuvo que luchar por su trato. Él recibió todo lo que el Estado ofrecía sin el tipo de lucha que las familias de sus 43 víctimas tuvieron que emprender para obtener cualquier tipo de reconocimiento. El acuerdo de culpabilidad representó una de las transacciones más significativas en la historia criminal de Canadá. Un intercambio de 43 asesinatos por una sentencia que podría recibir un hombre que robó un auto si las circunstancias fueran lo suficientemente desafortunadas. Cumplió 7 años. Fue liberado en 1994 bajo un nombre falso, Denis Scott, que le dieron las autoridades como parte de los arreglos que acompañaron su cooperación. Trabajó en una residencia para personas mayores. Condujo un autobús para personas con discapacidades mentales. Construyó el tipo de vida ordinaria que esa identidad falsa debía permitirle a un hombre que había matado a 43 personas en 12 años y cumplido 7 años por ello. Duró 10 años. En marzo de 2004 fue arrestado por agredir sexualmente a un menor. Denis Coté, el nombre bajo el cual había estado llevando una vida tranquila, fue vinculado a Yves Trudeau a través de la investigación que siguió. Recibió 4 años adicionales en prisión. Fue trasladado a un centro médico en 2007 cuando le diagnosticaron cáncer. Murió en 2008 a los 62 años en el ala médica de la penitenciaría de Archambault bajo un nombre que no era el suyo, habiendo pasado los últimos 14 años de su vida como un hombre que técnicamente no existía. El club por el que había matado puso una recompensa de $50,000 por su cabeza. Él respondió ayudando al gobierno a enviar a 19 de sus antiguos hermanos a prisión y a resolver 90 asesinatos. Había cumplido 7 años por 43 asesinatos. Había sido liberado, construido una vida tranquila bajo un nombre falso, destruido esa vida al reincidir, vuelto a ser encarcelado y murió de cáncer en prisión. El asesino canadiense más prolífico de los Hells Angels dejó el club no por decisión propia, sino porque el club decidió que era un problema y lo puso en la lista para ser eliminado, junto con 5 de sus hermanos de capítulo en una fiesta en Sherbrooke. Sobrevivió por accidente. La adicción a la cocaína que el club había usado para justificar eliminar su capítulo era la misma adicción que lo había llevado a un centro de desintoxicación el día en que estaban matando a su capítulo.
Su peor defecto fue lo que lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para hacer un trato. Pasó 12 años matando para una organización que luego intentó matarlo. Pasó 7 años en prisión por esos 12 años de asesinato. Pasó 10 años construyendo una vida bajo un nombre que no era suyo. Murió en un hospital penitenciario bajo ese nombre a los 62 años, después de reincidir, de haber sido encarcelado de nuevo, de haber observado desde prisión, mientras el testimonio que dio a cambio de su vida ayudó a condenar a los hombres a quienes alguna vez llamó hermanos. El contrato de $50,000 nunca se llevó a cabo. El arma más peligrosa del club sobrevivió al intento del club de eliminarlo. Él simplemente terminó siendo su propia perdición. Cada club de motociclistas forajidos se basa en una promesa fundamental de hermandad, pero para Shane Bowden, la cláusula de para siempre se hizo cumplir con 21 disparos en una entrada de autos en Gold Coast. 12 de octubre de 2020. Cox Road, Pimpama. Justo después de la medianoche. Shane Bowden acababa de terminar un entrenamiento nocturno. Él estacionó su BMW en el garaje de la casa familiar, sin saber que su pareja y sus 2 hijos estaban a solo unos metros adentro. No vio a los 2 hombres armados encapuchados salir de las sombras del terreno baldío de al lado. Mientras él estaba sentado en el asiento del conductor, ellos se abalanzaron sobre el auto. El asalto fue implacable. Un hombre armado descargó 19 balas de un arma larga. Un segundo hombre armado disparó 2 veces con una escopeta. 21 balas. Bowden murió donde estaba sentado. Para la policía de Queensland, el mensaje era claro. Esto no fue un acto de violencia al azar. Esto fue una liquidación ordenada por la organización. Para entender por qué Shane Bowden murió esa noche, tienes que seguir los 15 años de trayectoria de un hombre que vivió en el centro de la violencia de los motociclistas australianos. Bowden era un miembro de alto perfil del equipo de terror de los Sphinx, los ejecutores que orquestaron el infame asalto al salón de baile en 2006, una pelea salvaje en un Hyatt de Gold Coast que dejó 3 personas baleadas y 2 apuñaladas. Después de un tiempo en prisión, Bowden cometió el primer pecado capital del mundo de los motociclistas. Se cambió a los Mongols en 2013. Durante años, él fue la cara visible, pero para 2020 la relación se deterioró. Bowden fue expulsado de los Mongols y cometió el segundo y último pecado. Él regresó a los Sphinx. A los ojos de los Mongols, él no era solo un exmiembro, era un desertor de la organización que sabía demasiado. La investigación llamada Operación Hardwalk reveló un nivel de sofisticación que el detective superintendente Brendan Smith describió como militar. Los Mongols no adivinaron dónde estaba Bowden, lo vigilaban en tiempo real. 3 semanas antes del asesinato se instaló en secreto un rastreador GPS en el BMW de Bowden. Cuando el primer dispositivo se cayó, el equipo no se retiró. Volvieron y colocaron un segundo. Monitorearon sus movimientos cada hora de cada día, esperando el momento exacto en que fuera más vulnerable. El fiscal de la corona resumió el asesinato después en 2 palabras: una ejecución. Para abril de 2025, todo el peso legal del asesinato cayó sobre el capítulo Brisbane Oeste de los Mongols. 8 acusados fueron llevados ante la Corte Suprema, lo que prácticamente diezmó el liderazgo del capítulo. Ian Robert Crowton, de 46 años, identificado como el presidente del capítulo, supuestamente responsable de aconsejar, dirigir y financiar el atentado. Los ejecutores Peter Michael Cummins, Hayden Thomas Forbes, James Winston Mao, David Stephen Midway, Adam John Murphy, Jake Andrew Taylor y Junior Jasmine Torop. Los 8 fueron acusados de asesinato en el contexto de crimen organizado grave. Para enero de 2026 han sido enviados a juicio en la Corte Suprema de Brisbane. Mientras la fecha del juicio sigue pendiente, el caso se mantiene como un claro testimonio del alcance de los clubes. Shane Bowden sobrevivió al Ballroom Blitz y a un tiroteo desde un vehículo en movimiento en Melbourne. Él pensó que Gold Coast era un refugio seguro para rehacer su vida con los Sphinx. Pero el rastreador GPS en su parachoques demostró que, en este mundo, para siempre es un contrato que solo puede ser cancelado con plomo.
7 de abril de 2006. John Station, Ontario, una granja propiedad de Wayne Kelstein. A los 8 hombres que condujeron hasta esa granja esa noche, les habían dicho que era una reunión de la iglesia. Una reunión obligatoria del capítulo para resolver una disputa interna entre el capítulo de Toronto, conocido dentro del club como la No Surrender Crew, y la facción de Winnipeg, que se había alineado con el liderazgo de los bandidos en Houston. Las víctimas fueron atraídas a la granja bajo el pretexto de una reunión para resolver disputas internas. Condujeron desde Toronto hasta el suroeste de Ontario con la idea de que cualquier desacuerdo que existiera podría resolverse alrededor de una mesa. La noche antes de la masacre, Kelstein hizo que su esposa de hecho y su hija, junto con la novia de Mather, se fueran de su granja diciendo que ninguna mujer podía estar presente en la reunión del club. Las mujeres se fueron. Los hombres de Toronto llegaron. Según el testimonio del juicio, 7 de las 8 víctimas fueron mantenidas cautivas durante varias horas antes de ser llevadas afuera, momento en el cual las 8 fueron ejecutadas. Fueron retenidos a punta de pistola dentro de la granja, esperando. Uno por uno los sacaron afuera hacia la oscuridad. A todos los hombres les dispararon en la cabeza. Los investigadores dicen que la evidencia de salpicaduras de sangre sugiere que algunos fueron baleados en un vehículo, mientras que otros fueron baleados en otro lugar y trasladados en un vehículo. Los 8 hombres eran Juan Musidere, de 48 años, Jorge Jessop, de 52, Jorge Kiriakos, de 28, Luis Manny Raposo, de 41, Francisco Salerno, de 43, Pablo Sinopoli, de 30, Jaime Flans, de 37, y Miguel Trota, de 31. Se cree que Musidere también era el presidente de los bandidos en Canadá, el presidente nacional canadiense, quien fue baleado en la cabeza en una granja en Ontario. Cerca del amanecer, los cuerpos de las víctimas fueron colocados en autos y llevados a 10 millas de distancia, al pueblo de Shedden, donde los autos fueron abandonados en un campo. 4 vehículos, 8 cuerpos, dejados en un campo de maíz junto a la autopista 401 antes del amanecer. Russ y Mary Steele encontraron varios vehículos estacionados en los terrenos de su propiedad y llamaron a la Policía Provincial de Ontario para investigar. Un agricultor y su esposa caminando por su propiedad en la mañana. 4 autos que no reconocieron estaban estacionados en su campo. El trasfondo de la masacre fue una disputa que se había estado gestando durante meses. El jurado escuchó que Kelstein había recibido órdenes de altos mandos de los bandidos en Estados Unidos para despojar a los hombres de Toronto de su afiliación a la pandilla y comenzar un nuevo capítulo canadiense. Pero en algún momento, en los días u horas previos a los asesinatos, el plan cambió y se convirtió en una masacre. La orden original de Houston era quitarles los parches, tomar sus colores, expulsarlos. Lo que sucedió en su lugar fueron 8 ejecuciones en un campo. Pike estaba muy disgustado por la negativa del grupo No Surrender a devolver sus parches, junto con la solicitud de Musidere de votar para permitir que el capítulo de Toronto se quedara, anunciando de manera tajante que la nación bandido no era una democracia. El capítulo de Toronto había solicitado una votación. Houston dijo que la nación bandido no era una democracia. 8 hombres condujeron hasta una granja para resolver la disputa. En el sitio web de los bandidos en Houston no se publicó ningún mensaje de condolencia y los mensajes de condolencias que dejaban los visitantes eran eliminados de inmediato. 29 de octubre de 2009. El jurado emitió 44 veredictos de culpabilidad por asesinato en primer grado y 4 por homicidio involuntario. Se cree que es el mayor número de condenas por asesinato jamás producido en un solo proceso penal en Canadá. Wayne Kelstein, Michael Sandham y Dwight Mushy fueron declarados culpables de 8 cargos de asesinato en primer grado cada uno. Frank Mather y Marcelo Aravina fueron declarados culpables de 7 cargos de asesinato en primer grado y 1 cargo de homicidio involuntario cada uno. Brett Gardner fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de homicidio involuntario. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Como resultado de la masacre, todos los miembros del capítulo de Toronto de los bandidos fueron asesinados y todos los del capítulo de Winnipeg fueron encarcelados.
Este fue el fin de los bandidos en Canadá, dejando a los Hells Angels como la pandilla de motociclistas fuera de la ley dominante en Canadá. 8 hombres condujeron hasta una granja en Ontario para resolver una disputa. Fueron retenidos a punta de pistola durante horas, les dispararon en la cabeza uno por uno y los dejaron en 4 autos en un campo de maíz. El club que los envió allí borró los mensajes de condolencia y siguió funcionando. El No Surrender Crew no tuvo voto. Terminaron en un campo a las afueras de Shedden. David Santillán no solo se unió a los mongols, él ayudó a definirlos para la era moderna. Uniéndose en 1997, ascendió al capítulo madre, el órgano de gobierno élite del club, en solo un año. Ni siquiera una temporada en la Penitenciaría Federal de Lompoc por fraude postal en el año 2000 pudo detener su trayectoria. Para 2010, él era el presidente nacional. Durante una década, Santillán fue la cara pública sofisticada de la organización. Durante el histórico juicio federal por crimen organizado en 2018, que amenazaba con quitarle al club su propia marca registrada, Santillán se paró en las escalinatas del tribunal como un reformador. Les dijo a los reporteros que los Mongols eran una organización cambiada, un nuevo club enfocado en la herencia y no en el crimen. Él era el diplomático, el estratega y el sobreviviente. Central en el largo reinado de Santillán fue su relación de 25 años con el agente especial de la ATF, Juan Ciccone. Era una dinámica clásica de policía y ladrón. Un respeto profesional mutuo entre dos hombres que habían pasado toda su carrera en lados opuestos de la misma guerra. En octubre de 2018, poco después del veredicto por crimen organizado, los dos se cruzaron en una instalación de la ATF. Ciccone, ya cerca de su jubilación, ofreció una cortesía profesional sincera. Siempre he cuidado de ti. No puedo protegerte de aquí en adelante. Fue una advertencia de un viejo adversario de que el vínculo protector que compartían terminaría con su carrera. 21 de junio. Santillán estaba en picada, distanciado de su esposa Annie después de una aventura. La llamó a las 2:00 a.m. Estaba borracho, desesperado y suplicando una forma de volver a su familia. Annie, creyendo que podría ser su amante quien llamaba, empezó a grabar. Durante la conversación incoherente, Santillán mencionó a Ciccone. Balbuceó una confesión frenética. John me dijo que le queda un año para jubilarse, no podrá protegerme, así que tenemos que tener una estrategia de salida. Para una esposa en duelo era una herramienta de presión. Para un club de motociclistas era una sentencia de muerte. Annie no solo guardó la grabación, ella la envió a 2 altos mandos de los Mongols con un mensaje de texto donde llamaba a su esposo soplón e informante confidencial IC. Más tarde admitió a Eyewitness News que su objetivo era simple. Quería que sintiera la vergüenza, la humillación y la traición. La grabación se difundió por la infraestructura digital de los Mongols como un virus. La reacción del club fue estructural e instantánea. Se convocó una reunión a puerta cerrada, el tipo de reunión que Santillán había presidido durante 10 años. Esta vez no fue invitado. No se le permitió presentar pruebas, explicar el contexto de los comentarios de Chacón, ni defender su legado de 25 años. En una sola tarde, el presidente nacional fue despojado de su parche y excomulgado. Las consecuencias en la Corte Federal ofrecieron una vindicación vacía. El agente Ciccone testificó bajo juramento que Santillán nunca fue un informante. Los fiscales lo respaldaron, confirmando que nunca compartió estrategias de defensa ni información privilegiada. Incluso Annie testificó que en realidad nunca creyó que él fuera un soplón. Ella solo quería manchar su imagen. El gobierno limpió su nombre, pero los Mongols nunca dieron marcha atrás. El contrato eterno fue destruido en una habitación a la que él tenía prohibido entrar. Hoy en día David Santillán sigue vivo, pero es un hombre sin patria. Pasó 25 años construyendo una hermandad que desapareció en el momento en que se reprodujo una grabación de su propia voz para los hombres a los que llamaba hermano. Después de un tiempo con los vagos, De la Reto fundó el primer capítulo de los Mongols en Oregón a finales de 2007 y asumió el cargo de presidente.
Fue la vanguardia de la expansión del club hacia el noroeste del Pacífico, un movimiento que lo puso directamente en la mira de los investigadores federales en menos de 5 meses. En abril de 2008, la ATF fue a su residencia cerca de Turner, Oregón. Cuando una camioneta sin distintivos entró en la entrada de su casa, De Loreto sospechó de rivales. Lo que siguió fue una persecución a alta velocidad de 90 millas durante la hora pico en la Interestatal 5. Llamó refuerzos Nathan Cassidy y Matthew Wise, y juntos los 3 mongols intentaron sacar a los investigadores de la carretera. Las consecuencias legales fueron rápidas pero complicadas. Aunque un jurado lo absolvió de los cargos más graves por secuestro, tipificados como delitos graves, De Loreto fue declarado culpable de conducción imprudente y sentenciado a 1 año de cárcel. Lo más importante es que el tribunal emitió una orden de no tener contacto. Se le prohibió contactar a cualquier mongol, incluyendo a su propio hermano gemelo Jeremy, quien en ese momento era el presidente interino del capítulo. De Loreto no pudo mantenerse alejado. A los 3 meses de su condena, desapareció de Oregón, huyó a California y se metió en una tienda de tatuajes, propiedad de un mongol en San Diego. Pasó los siguientes años en un ciclo de arrestos, tiempo intermitente en la cárcel y violaciones constantes de su libertad condicional. Ascendió al rango de representante regional, supervisando capítulos en Missouri, Illinois e Indiana. Era un miembro de por vida, un hombre que había visto morir a amigos en guerras contra los Ángeles del Infierno y los Outlaws. Entonces, ¿la trayectoria cambió? De Loreto se inscribió en la Universidad George Fox y eventualmente obtuvo una maestría en trabajo social. En 2022, después de 15 años dirigiendo capítulos y presenciando la corrupción interna de la organización, él se alejó. Se fue en malos términos. En el mundo de los motociclistas, esa es una designación que normalmente sigue a un hombre para siempre. Hoy, Justin Much de Loreto es un trabajador social con licencia que atiende a jóvenes en riesgo, el anfitrión del podcast Lunes con Much y el autor de El viaje de mi vida. Él pasó de guiar a los hombres hacia la vida de los motociclistas del 1% a guiarlos lejos de ella. Pero dejar el club no significa que el club te deje a ti. De Loreto todavía carga con la cláusula de por vida definitiva. El logo de los mongols tatuado a un lado de su cabeza rapada, la imagen de Gengis Khan blandiendo una espada mientras monta una moto, está permanentemente grabada en su piel. Se sienta frente a adolescentes en riesgo todos los días como consejero, un hombre con una maestría y una licencia profesional, mientras la marca de su vida anterior sigue siendo visible para todos en la sala. Es una cicatriz física de un contrato de 15 años. Cambió su vida, cambió su carrera y cambió su estatus. Pero el tatuaje es un recordatorio de que en el mundo de los forajidos, algunas partes del para siempre son literales. La puerta solo parece una puerta desde afuera. Desde dentro del club nunca fue una puerta, era una pared, pintada para parecer una salida para cualquiera que necesitara creer que existía una. Los hombres que lo descubrieron lo aprendieron de la misma manera, caminando hacia ella, intentando agarrar la manija, descubriendo en el momento exacto en que más la necesitaban que la manija era decorativa. Algunos de ellos siguen caminando. Algunos de ellos se detuvieron hace mucho tiempo. Los clubes seguirán reclutando, seguirán hablando de hermandad y libertad y de la carretera abierta y de lo que significa pertenecer a algo real. Nuevos hombres lo escucharán y lo creerán porque por un tiempo es verdad.